Sí, Daniel, yo la volví a tocar cuando era grande. No, ya sé quién es. Claro, por eso les así como que era claro. Pero ¿sabes por qué no? Está todas ahí, lo dicen que fue Damián Bachino y Bruno Cabrera presentaron hace algunas semanas Akbar, primer libro de la colección Poiesis de la editorial Maderamen. Contragobernar es el primer libro editado para la colección Crisoscopio. Uno de los pilares fundamentales de la Casa de Filosofía es la editorial. La independencia es su condición. Como correlato, la autogestión pasa a ser un principio clave en el desarrollo del proyecto. Contragobernar viene a coronar el inicio y la puesta en marcha de Maderamen. Nos llena de orgullo y de responsabilidad la confianza que Viscardi ha puesto en el colectivo y esperamos que esta edición contribuya y fortifique el trabajo y la divulgación intelectual de nuestro país. El lector que se encuentre por primera vez con este corpus en su formato libro, digo esto porque los textos que se reúnen en Contragobernar son parte de un blog antes de ser este objeto de papel y tinta que hoy estamos presentando, se sorprenderá. Las entradas y actualizaciones están consignadas al comienzo de cada texto. El universo teórico, los objetivos y el desarrollo mismo del libro podrían plantear una situación paradójica, que termina siendo justamente una falsa paradoja. A través de distintos acontecimientos específicos de la realidad uruguaya actual, va configurando una articulación analítica profunda que sostiene ideas transversales como las del voto al blanco o la propia noción de contragobernar. En este sentido, tanto el fracaso de la firma del TLC como la implementación de la transnacional empresa Bodnia cartografían y trazan esa brecha que permite volver al pensamiento de lo real. Mientras la operación mediática debilitaba posibles perspectivas críticas, Bodnia se reducía a una especie de partido que había que ganarle a los argentinos. Figuras como la del ecoterrorista reaparecieron en la escena penal posterior. Cámaras de seguridad e infiltrados pasaron a ser moneda corriente de la estrategia de seguridad nacional por parte de la izquierda. Mientras que distintos colectivos promovían debatir respecto a la minería a cielo abierto, los partidos, todos ellos, operaban y operan el tema en función de sus intereses electorales de cara al inmediato domingo que viene. La complejidad que puede vincularse al desarrollo teórico de Viscardi no escapa a este libro. En tiempos en que lo complejo está a la baja, en tiempos donde lo simple parece ser la vía de explicación para hechos que de por sí deberían entenderse como complejos, partiendo de un pensamiento complejo, contragobernar se vuelve un desafío y asume el riesgo. Quisiera simplemente hacer una mención especial resaltando la relevancia que Viscardi le da a la educación y a sus protagonistas. Harto sabido es cuán importante fue el vínculo pedagógico en la construcción del pensamiento occidental. En Contragobernar, Viscardi reposiciona a los actores del quehacer educativo y parte aguas. La proclamada intención democrática del Plan Ceibal es puesta en duda en primer lugar por los propios docentes, a los que se terminó reduciendo bajo el mote de vagos por no querer actualizarse. Algo del orden de lo ético se juega en Contragobernar. Ese excedente le hace justicia. Por último, mi vínculo con Viscardi surge mucho antes de que él lo sepa. Comencé a trabajar con la imagen y especialmente con el cine hace 10 años. La investigación en esta área solía ser un apéndice, una suerte de apunte lateral o ilustrativo. De a poco fui encontrando personas que compartían mis inquietudes
y fui profundizando en el estudio de la imagen y no del espectáculo. Cuando decidí comenzar la maestría en filosofía contemporánea, impulsada por trascender los film studies dominantes, me fueron hablando de Viscardi, desde exalumnos de comunicación hasta estudiantes de humanidades. Todos coincidían en algo. Seguramente fuera él quien podría guiarme en el futuro diseño de una tesis. Eso todavía no pasó, pero hoy entiendo un poco más por qué la recurrencia de su nombre en frases teñidas de muecas como «vos tenés que hablar con Viscardi». En el apartado foto y voto del contragobernar está planteada una línea conceptual que, además de trabajar el rol de las encuestas y el voto, se posiciona respecto a un concepto de imagen que problematiza no solamente los consensos livianos de espectáculo o información, sino también la propia relevancia que tiene al analizar la imagen en nuestro tiempo. ¿Qué poderes operan y qué poderes modulan? ¿Qué hegemonía aparentemente inocua se nos avecina? ¿Cómo hacer para desarmar el modelo para armar que se nos impone? En la mirada disimétrica derridiana, el espectro es visto, pero no puede ver al que mira. E incluso el espectro es el otro, que al aparecerse imagen tiene el poder de la mirada absoluta, porque se anula como receptor. Desarticular esa mirada absoluta a partir del pensamiento, independiente del uso utilitario progresista, independiente del pragmatismo científico, liberar las redes habitándolas, volver al sentido que hay detrás del aparente sinsentido, eso es contragobernar. Lejos de la realpolitik, da batalla. Justamente contragobernar un trabajo de la filosofía puesto sobre el presente y sobre lo que nos circunda, ¿no? En todo caso, ¿no? Si bien la filosofía puede tener desde el pensamiento clásico sus propios objetos, siempre es necesario, allende eso, en el trabajo de la filosofía, ocuparse del acontecimiento social, el acontecimiento político y cultural en general. Es así, entonces, que es un placer para esta editorial presentar como primer libro de esta colección este trabajo de Ricardo, que ya lleva unos 5 años aproximadamente, ¿no? Recopilando un trabajo impresionante de producción crítica, que desde entonces 2 veces por mes recibe una actualización, un trabajo sobre la mediatización de la política, un trabajo sobre las estrategias políticas en sí y, por otro lado, el acontecer de la vida democrática. Detrás de todo esto hay una idea general sobre la crisis de los Estados-nación, sobre la crisis de la representación, sobre la crisis en sí de la política partidaria y, en concomitancia a eso, la llegada o el acontecimiento de nuevas formas de la tecnología comunicativa que producen efectos sociales y políticos diferentes, que muestran y hacen otras formas de ejercer la ciudadanía, de proponer estrategias de poder, de también ejercer en sí mismo una movilización o la propia conjunción de voluntades que extrapartidariamente pueden llegar a producir efectos políticos. Todas esas ideas entonces funcionan como pivots para analizar el presente del Uruguay en el contexto de globalización, que Ricardo entiende que el Uruguay tiene un hito en la instalación de Botnia y todos los problemas subsiguientes que ello genera en relación a Argentina, y sobre todo el juicio en La Haya. Por ahí Ricardo hablaba en aquella época de las márgenes
internacionales del río Uruguay. Entonces, de ese modo se va tejiendo en estos últimos años una tarea analítica sobre todo el discurso y la imagen, en tanto que también la política se da en forma cada vez más de imagen, más que texto en sí, ¿verdad? Cuando veníamos para acá, Celina está acá con su dragón violeta, me preguntaba, papá, ¿cómo sería un país sin presidente? Esa era la pregunta. Entonces yo dije, ¿y Celina, por qué me preguntas eso? Y me dice, no, porque vos hiciste un libro que se llama Contragobernar. Entonces, si hay contragobierno, no hay presidente. Y de alguna manera esa pregunta simple está sintetizando el problema que está en torno a esto. Es decir, naturalmente uno inmediatamente piensa en cosas tales como la administración de las cosas y no el gobierno de los hombres, pero me parece que la idea acá es diferente, la idea que estamos manejando es otra. Yo para nada, por supuesto, estoy manejando una suerte de idea de aniquilación de la administración central o de la administración, como se llama en una acepción más estadounidense que la nuestra. Estoy pensando en una anulación del gobierno. Pero eso no supone tampoco que el gobierno, es decir, que el ejercicio de la soberanía pase por una suerte de, digamos, núcleo rector que precisamente es plenamente soberano. Porque hay la cuestión de la soberanía, ¿verdad? Se vincula con dos cosas, una es con el carácter indivisible y unitario, ¿verdad? Y otra es con la incondicionalidad de la soberanía. Entonces, si todo está depositado en un núcleo rector que es indivisible y unitario y que además es incondicional respecto a su desideratum, bueno, entonces estamos en un problema muy grande. Esa es, ustedes me dirán, una problemática clásica. El problema es que esta problemática viene a plantearse de otra manera ahora, precisamente porque, como dice Bátimo, no hay más soberanos. Es decir, la soberanía entendida como, digamos, ese núcleo rector de una totalidad orgánica y que de alguna manera, digamos, concentra y hace propia la orientación de un destino, esa noción está desapareciendo, ¿verdad? En todos los contextos posibles. Y el problema está en que esa desaparición de la soberanía, ¿verdad?, se vincula con lo propio de la incondicionalidad, que es el gesto, el trazo intransferible del soberano. Por eso yo me percaté después, inclusive del primer tiraje de Contragobernar, que había una vinculación muy estricta entre la noción de contragobernar y la noción de contrafirma. Es decir, la contrafirma, dice Derrida, explica lo que es la firma. Ahora, una contrafirma que se hace en, digamos, trazos normales, en escritura normal, no vale nunca lo que vale una firma, porque justamente lo que la firma tiene es lo intransferible, la incondicionalidad del trazo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una firma que sin embargo es firma y es legible? Bueno, lo que tenemos es que lo que hace firma es precisamente la ilegibilidad del trazo. Lo que sea perfectamente legible, homologable, estandarizable, que podamos entrar dentro de una serie, digamos, regular, irregulable, eso no es intransferible ni es incondicional. Eso es compartido y común. Entonces, por eso es que la firma, la soberanía, necesita la contrafirma. Igual, el gobierno necesita el contragobierno. Y esa perspectiva, Derrida dice, ustedes se acuerdan al final de firma, acontecimiento y contexto, ¿dónde estoy? ¿En la firma o en la contrafirma? Bueno, no estoy en ninguno de los dos lados, estoy entre los dos.
esta perspectiva de alguna manera es, digamos, la que da respuesta a la cuestión de esa crisis de la soberanía. Hay una crisis de la soberanía porque hay, digamos, una emergencia de la contrafirma, una emergencia de la necesidad de explicar qué nombre está allí, ¿verdad? Y esa emergencia, ¿verdad?, se da en los más distintos planos. Y se puede dar también, y se debe dar, con un criterio de soberanía y de incondicionalidad por parte de cada quien. Cada uno de nosotros firma y cada uno de nosotros contrafirma. Y entonces, bajo ese punto de vista, digamos, la soberanía no queda más, de alguna manera, enquistada o encerrada en un lugar único, sino que empiezan a circular en el conjunto de la comunidad, ¿verdad?, trazos intransferibles, relativamente ilegibles, incondicionales cada uno con cada quien que lo traza, pero explicables también, contrafirmables también. Se puede decir de forma entendible por otros quién es el nombre. Entonces, ese gobernar y ese contragobernar, digamos, empiezan a hacer una circulación en el conjunto de la sociedad, o la asociación humana, más que la sociedad. Entonces, yo creo que acá la cuestión es que esto nos saca de un problema que, digamos, induce también contragobernar, que es ese prefijo contra. Fíjense ustedes que ser contra, en la recepción, digamos, más tradicional, es estar contra todo. Entonces, el contra es un resentido. Es alguien que fue frustrado, como fue frustrado, entonces, digamos, se opone a lo que hay, a lo que se propone y a lo positivo. Pero mi impresión es que esa figura se dibuja ahora, el contra como aquel, por ejemplo, yo creo que en el peronismo, durante el periodo de Perón aparecía la figura del contra. Ese contra, digamos, empieza a desaparecer y empieza a surgir la figura no del resentido, el frustrado, sino del descreído y digamos, el que está desvinculado. El descreído como el desvinculado. Y ahí surge otro tema, que es el tema de la indiferencia. Es decir, que ya no es el problema del resentimiento, ya no es el problema, no, a mí me fue mal, entonces como me fue, mirá, como a ese le fue mal, entonces está en contra de todos, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, si firma y contrafirma, lo hace a su manera y en cierta medida estará oponiéndose a un conjunto de otras posiciones. Entonces no será por resentimiento, surge el problema de la indiferencia. Yo ayer en Voces, órgano en el que he publicado y que le tengo gran afecto, leo en el editorial, ¿verdad?, entre una serie de preocupaciones por la situación electoral del domingo próximo, el principal peligro para la democracia es la indiferencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cómo comenzó esa indiferencia? Y mi memoria y la de algunos otros que están acá seguramente me dice que la indiferencia empezó a ser un problema allá por los años 60, cuando el crecimiento de la movilización de izquierda, digamos ese enorme envión que se dio con la Revolución Cubana, los movimientos de liberación en el tercer mundo, los movimientos estudiantiles en Europa y Estados Unidos, estaban diciendo que había una movilización en la base. Y surge aquella figura también paradójica, que es una figura de contragobierno, que es la figura del luchador social. ¿Qué es un luchador social? Un luchador social es un luchador político, y por dentro tiene por llamarle luchador social. Entonces aparece una designación nueva. Pero esa designación corresponde a este periodo donde surge una movilización, y esa movilización surge un peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro que los indiferentes no vayan a votar y que entonces toda esta gente movilizada, por los ejemplos de la Revolución Cubana, los movimientos de liberación, generen un gran aluvión electoral que, digamos, desequilibre electoralmente el panorama del Uruguay y que entonces la izquierda gane y los partidos tradicionales que tenían una base, una mayoría silenciosa y poco movilizable, digamos, sean defenestrados del poder electoral. Por la vía más
tradicional. Y ahí surge la cuestión del voto obligatorio, ahí surge la Constitución del 67, veo algunas caras que me hacen que sí, que se acuerdan. ¿Para qué? Para obligar a votar a los indiferentes. Entonces, el problema está en que la indiferencia no surge, digamos, como una desvinculación, como un asunto de desnortear, sino que la indiferencia surge por contraposición a un contragobierno de los movilizados, a un aumento de la movilización. Y si nosotros miramos lo que ha pasado después, ayer Raúl Sibeki hacía un relato en este sentido, ¿verdad?, en una reunión. ¿Qué pasa? Lo que nosotros tenemos es que la movilización, desde entonces, a partir, bueno, de todas aquellas luchas de los años 60 y 70 en el plano sindical, gran movilización sindical, gran movilización estudiantil, con el panorama de cambiar el poder, cambiar el país, cambiar las estructuras, etcétera, ¿verdad?, con esas referentes tradicionales del siglo XIX, bueno, eso se opaca por la fuerza bajo la dictadura, pero resurge como movimientos sociales, ¿verdad?, en la salida de la dictadura. Y después, pese a que esos movimientos sociales de alguna manera menguan porque viene una reactivación de las tradiciones político-partidarias, como eso sabemos son tan influyentes, de todas maneras, digamos, esa diferencia entre una movilización que se desarrolla en un plano propiamente, digamos, de base, si se quiere, social, y las estructuras políticas ha seguido hasta ahora y se ha reactivado no solo por los ejemplos internacionales, particularmente por el zapatismo, cuando se cierra aquel periodo, ¿verdad?, de auge del neoliberalismo, y el zapatismo es el primer campanazo que llama a decir que los movimientos sociales vuelven sobre la escena, sino que además, ¿verdad?, reverdece por la necesidad, ante todo, en particular en el caso de Uruguay, de la lucha por los derechos humanos, que no podían ir por otro lado, pero, digamos, en el Foro Social Mundial y en esa coyuntura reverdece. Y luego tenemos las explosiones, ¿verdad?, que vienen con el escándalo de la desarticulación del absurdo neoliberal, hasta llegar a lo que pasa en Chile, donde verdaderamente el movimiento estudiantil con su movilización no solo revierte la situación política, sino que cambia las políticas educativas, toda la discusión, que no quiere decir que la discusión esté resuelta, pero toda la perspectiva de la discusión sobre la educación en Chile está en otro plano. No saben cómo salir, pero el asunto está planteado de otra manera, ¿verdad? No saben cómo salir porque no saben cómo redefinir lo público. Ahora hay que redefinir lo público, no se puede seguir redefiniendo como en el pasado. Este es un problema complicado, interesante, digo, pero no puedo ir ahora por ese lado, pero es otra señal importante. ¿Qué pasa? Lo importante es que desde ese periodo no se produce una movilización social que cambie las cosas porque produce una revolución, entonces viene una evolución y después viene otra revolución, como en el siglo XIX nos pasó en el Uruguay tantas veces, pero una movilización muy fuerte y cambia el poder y entonces hay golpes de Estado. No, el poder institucional sigue, pero por abajo la movida también sigue. Entonces, ese es el panorama que tenemos ahora. El panorama que tenemos ahora es que, digamos, tenemos la posibilidad, y este es el otro asunto al que Fernando hacía mención, ¿verdad?, que, digamos, el plano de la vinculación ha cambiado porque esta retirada de lo político sobre la sociedad, ¿verdad?, que se muestra y se oculta, como el ser de Heidegger, en la sociedad, se vincula con, digamos, algo que Bátimo dice muy claramente, es el meollo de la tecnología, que es la información y la comunicación. No podemos concebir lo que es la tecnología sin la información y la comunicación, y basta entender que la tecnología quiere decir la misma palabra que una tecné, una habilidad, se maneja con el logos. La palabra está diciendo eso. Y esto solo se concentra en la información y la comunicación. Entonces, ya que el panorama de los 60 tenían, si nosotros nos recordamos que McLuhan es una de las 3M del 68, ¿verdad?, y nos acordamos que para los situacionistas
particularmente el problema mediático era un problema absolutamente clave. Ya ahí teníamos la cuestión mediática, pero después pasa lo que una colega que estuvo acá, Nicole de Almeida, llama la société du jugement, se llama el libro de ella, pero quiere decir la sociedad del enjuiciamiento. Es decir, si yo quiero tener a la gente informada y movilizada y capturada, incluso por la publicidad, tengo que darle elementos. Entonces, al darle elementos de información y esa compulsa continua de la opinión pública, inclusive por la vía de las encuestas, convierto a la población en juez de lo que en las otras estructuras pasa. Esa es una vertiente ineluctable de todo este proceso al que hacías alusión tú, Fernando. Y esa esa sociedad del enjuiciamiento se ha ido instalando poco a poco, de manera que contragobierna, digamos, tironeando la ilegibilidad de la firma hacia la contrafirma y diciéndole, bueno, ¿quién sos? Eso que yo no puedo leer, es tu incondicionalidad, ¿pero qué quiere decir para mí? Y ese, digamos, enjuiciamiento va creciendo y produce además, se articula además con que la tecnología para desarrollarse en ese plano de la información y la comunicación también tiene que inscribirse en la comunidad. Y entonces, que la comunidad pueda, que la base social pueda incorporar los elementos de la tecnología. Pero si se los damos porque el mercado necesita eso para desarrollarse, ¿verdad? Y la capacitación de los individuos necesita eso para incorporarse en un mercado basado en la tecnología, también les estamos dando instrumentos para vincularse entre sí. Y estamos creando nuevas potencias también, ¿sí? Nuevas potencias empresariales, mega empresariales internacionales de la comunicación, que también, pero esto ya no pasa por los Estados-nación, y ese es el punto, porque no pasa por el interior de una organicidad, digamos, anclada en un territorio, en una lengua, ¿verdad? Y en una idiosincrasia. Y entonces se produce todo este proceso que en el libro se habla muchas veces, que es, digamos, esa suerte de supeditación de las estructuras nacionales a los organismos internacionales, a las megaempresas, a las configuraciones estratégicas que vienen desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y que evidentemente perforan a los Estados-nación, y que junto con esta, digamos, sociedad del enjuiciamiento generan un doble, digamos, una doble presión que liquida, veamos lo que pasa en Europa, porque en Uruguay todavía tenemos una configuración que, digamos, es muy... tiene mucha raigambre y tiene mucha estructuración, pero miremos lo que pasa en Europa y ahí vemos si, no solo el descrédito, sino la imposibilidad de, digamos, llevar adelante los procesos públicos. Entonces, digamos, el libro habla de todo eso y habla en el sentido de que efectivamente, como lo muestran algunos casos, María José se refirió a uno de ellos, caso de Bosnia, el caso del TLC con Estados Unidos, el cotejo de esas dos cosas nos muestra que la opinión pública y los sectores sociales movilizados, los movimientos sociales sobre todo, pero ahora también las redes sociales, son actores que en determinada conjunción y en determinada ecuación, según cómo se configure el escenario, deciden e inclinan la balanza en un sentido u otro. Por eso el libro, como decía María José, compara el caso de Bosnia, donde el país se come el asunto de la lucha entre naciones, porque no hay una memoria cultural, no hay una incorporación de ese primer conflicto de globalización que el Uruguay tuvo. Bosnia es el primer conflicto de globalización que el Uruguay tuvo. Pero en el caso del TLC con Estados Unidos, donde ahí hay una memoria, donde ahí hay una incorporación social de la problemática, el TLC no puede pasar. Entonces, digamos, digamos, el libro se ubica en esa perspectiva. Entonces, la respuesta a Celina es que no necesariamente no vamos a tener más presidentes, pero lo que es seguro es que de ahora en adelante los presidentes van a decidir cada vez menos.
si bien el Estado ha podido poco, ya no va a poder hacer más, o todavía hay un margen en vista de que aparentemente nuestros gobiernos aparecen como modélicos para todo el mundo. Uno podría inclinarse a pensar si es posible aún radicalizar más los procesos, ¿no? ¿Qué opinión tenés? Mirá, yo lo que pienso es que esta crisis del Estado, y sobre todo del Estado-Nación, tiene un ámbito más simbólico que económico. Es decir, como lo dice Marramao, no es que lo económico y los intereses no existen, sino que lo simbólico empieza a tener una preponderancia que no había tenido antes, cosa que es natural porque los procesos económicos, digamos, de alguna manera quedan subsumidos bajo el plano de la comunicación, digamos, y de la circulación de la comunicación, por medios masivos, pero también por redes sociales, ¿verdad? Entonces, creo que allí hay un efecto idiosincrático que es absolutamente distinto y que es muy claro desde los años 60 para adelante y que tiene que ver con el cambio de las estructuras de comportamiento y de vinculación. Entonces, eso vos no lo resolvés con un Estado benefactor o con una reedición del Estado benefactor. Lo que queda muy claro en el conflicto entre políticas focalizadas y políticas universalistas, ¿no? Es decir, si vos generás políticas focalizadas para aquellos sectores con particulares dificultades o entendidas como tales, tú de alguna manera los segregás del todo social, los marcás, además, los estigmatizás, ¿verdad? Entonces, eso señala que la posibilidad de articulación del conjunto de los sectores sociales, como lo conocimos nosotros en el Uruguay tradicional, o sea, hay un ascenso social porque hay una homogeneidad de la vinculación, que lo veías inclusive hasta en lo edilicio. Los barrios de Montevideo, este barrio y los demás barrios, eran una continuidad. Ahora vos tenés un quiebre. Hay de un lado una cosa y de otro lado otra. Aquella homogeneidad que el Uruguay tenía, digamos, basado en una condición común, gobernada en la perspectiva del ascenso social por la educación, se desdibujó. Y se desdibujó porque las condiciones de base son diferentes. Y son diferentes porque están regidos por el plano simbólico, lo que Marramao llama la universalidad de la diferencia. Es decir, cada uno de nosotros busca su diferencia y protagonizarla, ¿verdad?, desde su singularidad particular. ¿Qué pasa? Que la representación, la noción de Estado-Nación está basada sobre la noción de representación. Y la noción de representación está sustentada en un único orden dentro del cual puede darse el vínculo de representación. Desde el momento que vos tenés dos órdenes distintos, no puede darse ese vínculo. Y lo que nosotros tenemos hoy es que un día viene una multinacional surgida en otro contexto, se instala acá, te genera un conflicto fronterizo con Entre Ríos, ¿verdad? Y hace correr a todo el Estado-Nación detrás de ella, alineándose supuestamente en un interés propio. ¿Por qué? Propio del Estado-Nación, que en realidad no lo es. ¿Por qué? Bueno, porque a las formas de representación les conviene para su reproducción alinearse con ese combate contra nacionalidades, entre nacionalidades. Entonces ahí tenés donde las estructuras del Estado-Nación están carcomidas, digamos, por la globalización, porque necesariamente es así, estamos en un cotejo mundial. Que esta situación, como decías tú, viene de más atrás, sí, viene básicamente de la Segunda Guerra Mundial, donde otra vez es el fenómeno de la tecnología el que produce un equilibrio entre dos mundos, una guerra fría. ¿Por qué? Porque la disuasión nuclear impone que haya un paraguas atómico sobre el que Europa tiene que protegerse y que el mundo soviético tenga el suyo. Pero entonces ya entonces, nosotros sabemos lo que pasó en el Uruguay con el crecimiento de la influencia norteamericana desde los años 50, ¿verdad?
Uruguay tiene que alinearse, tiene que incorporarse, tiene que entrar en el bloque occidental. Pero entonces lo simbólico está desestructurando la posibilidad de que la representación, ¿verdad?, se articule dentro de un único campo, dentro de un único orden. Entonces no hay representación posible, entonces no hay delegación en el gobierno de un Estado-nación que supuestamente, interpretaría los intereses de un todo, porque el todo no está atravesado por influencias de otros contextos. Entonces esto no se resuelve en ese plano de la delegación, de la democracia representativa, se resuelve en el plano de las articulaciones en la base de la sociedad, y no hay otra, yo no veo otra posibilidad. Leyendo algunos artículos y algunas cosas de Eduardo Budina, y en algún momento hace una lectura acerca de la relación acerca de cómo participa en los medios de comunicación el conflicto por la tierra, contra la TI, similar a la que vos planteás, que en realidad las movilizaciones que se estaban dando de base no fueron tomadas por los medios de comunicación masivos hasta que el debate se empezó a dar a nivel de los partidos políticos. O sea, hasta que los ministros empezaron a hablar de por qué es artivisivo o artivino, y los diputados de la oposición empezaron a cuestionar. El debate no apareció en los medios de comunicación cuando habían habido movilizaciones de base multitudinaria, por ejemplo, en la calle. El problema está que los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación masivos, es decir, donde es uno que habla para muchos, o es un empresario el que dirige relativamente lo que se puede decir para muchos, tienen un criterio que es el rating. Y el rating tiene que tener, los puntos de rating tienen que tener una determinada, velocidad de reproducción. Porque si vos no tenés velocidad de reproducción económica, no tenés retorno. Entonces tenés que asegurar esa retroalimentación de la ganancia. Entonces allí hay que ir a cosas que son explotables. Y en el Uruguay, la articulación entre los medios de comunicación y los partidos políticos es el arranque de la comunicación masiva en Uruguay. Los diarios eran diarios de partido. Y cuando eso hubiera, nos acordamos, El Día, El País, La Tribuna, blancos, colorados, el orden público, católicos, eran órganos de partido. Entonces eso ha permeado profundamente a los medios de comunicación. Y el otro día yo veía una entrevista de Flores Silva con Escaglia, se llama el periodista de Canal 5, Escagliola, que es muy buen periodista, me parece a Nico. Y Flores Silva terminó dándole una lección de lo que es periodismo. ¿Por qué? Porque los políticos, dándole una lección, moral incluso, porque los políticos, Arbilla ya lo decía, Arbilla lo dijo en una mesa redonda, a mí, y es búsqueda, me llaman para presionarme y decirme lo que tengo que decir y lo que no tengo que decir. Esa mesa redonda está grabada, fue en el Instituto Goethe, es decir, porque son periodistas y ellos saben. Entonces, el problema que tenemos es esa compactación entre el poder mediático y el poder político. ¿Cuándo podía cambiar? Con la televisión. Cuando la televisión, es decir, con el gran movimiento que se da con la televisión en todo el mundo, entre los años 60 y los 80, allí el lenguaje televisivo cambia porque la televisión deja de ser respaldo de los medios de prensa para convertirse ella en, el centro de la comunicación masiva. ¿Es verdad? Y los medios de prensa en elementos editoriales de la televisión. De manera que la televisión y la radio cuentan lo que escriben los medios de prensa, básicamente. Pero el elemento central no es más el diario papel, es la televisión. Y cuando se produjo ese proceso, en Uruguay estaba la dictadura. Eso fue otro elemento que frenó mucho, y de hecho entonces tenemos una televisión, que nos dice que, y ahí se da la circularidad, que también María José en algún momento refirió, la circularidad entre la mediación y la medición. Yo mido lo que la gente piensa y después le doy aquello que piensa. Y esta circularidad entre la medición y la mediación es el elemento más profundo de nuestra cultura intelectual, porque el método no es sino un camino.
El método nunca fue otra cosa que un camino. Y ese camino viene mediado por la imagen. Si ustedes toman a Descartes, Descartes habla de la imagen todo el tiempo. Su elemento nuclear es la imagen. Entonces, esto viene de un cierre de burbuja entre medición y mediación gobernado por el rating. A mí me parece muy importante lo que trabaja Biscardi con Bodnia, sobre todo por el hecho de entender que los movimientos en defensa de los bienes naturales o de la tierra, o como se los ha denominado, han sido cooptados y circunscriptos y estigmatizados, ¿no?, como ecologista o ambientalista, de una forma muy despectiva, además, entendiendo que ser ecologista es algo negativo per se. Cuando tal vez, y lo plantea Raúl Sivesky en alguna columna, es allí en donde hay un movimiento social que está comenzando a nuclear y a generar identificación y cohesión social y un montón de cosas, y que está trascendiendo de manera visible lo político partidario y además lo sectorial, digamos, ¿no? Es decir, es como un núcleo de gente muy diversa, muy distinta, que se autoconvoca y que sale a manifestar por ejemplo, no a la instalación de Aratirí. Entonces, en ese sentido, me parece que Contragobernar también, me parece el primer, a mi juicio, ¿no?, pero el primer texto que se vincula directamente con esto que están trabajando en la Universidad de Córdoba, pero también en Brasil, en Chile con la minería, intelectuales que están reflexionando en torno a estas figuras, estos movimientos sociales, sobre todo vinculados a la tierra en tanto territorio simbólico. Yo creo que el planteo de Virilio es el más interesante cuando dice que estamos en una situación de ocupación. Es decir, que digamos, estamos igual que en la guerra, cuando se ocupa un territorio, cada uno de nosotros estamos ocupados por una invasión mediática. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno está ocupado, ahí lo que se genera es una resistencia. Es decir, la resistencia surge, y se refiere a la resistencia en Francia, porque el territorio fue ocupado. Entonces, cada uno de nosotros es un territorio ocupado y la resistencia que se produce es una resistencia de miedo. El libro se llama La administración del miedo. Entonces, lo que están administrando es estratégicamente, Sandino también tiene un libro sobre el miedo, es el miedo. Es decir, pero el miedo se provoca ¿por qué? Se provoca porque efectivamente aquí es allá. Como dice Virilio, estamos en una llegada generalizada. Entonces, estamos efectivamente en una circunstancia, volvemos al tema que tratábamos antes, en una circunstancia de, digamos, interrelación, interconexión permanente. Y entonces estamos permanentemente en riesgo. Y eso lleva a situaciones efectivamente de ocupación, porque la velocidad de los vínculos lleva también, como lo plantea Virilio, a una desestructuración. Obviamente hay una desestructuración de situaciones tradicionales, idiosincráticas, de costumbres, de una continuidad social que crece. Entonces crece la inestabilidad y si esa inestabilidad tú te consta que te puede tocar en cualquier momento, eso genera miedo. Entonces, digamos, el contragobierno en algún momento va a tener que intervenir también sobre ese plano del miedo.